Vamos a dar paso entonces a nuestro primer invitado, que es nada menos que el presidente de la CONFIEP, el gremio de empresarios más importante de nuestro país, puesto que reúne a 12 sectores diferentes de la actividad económica en nuestro país. Señor Kai Porrichi, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Mónica y Carlos. Buenos días. Gracias por su presencia en RPP. Creo que es la primera vez que podemos entrevistarlo y lo hemos hecho después de leer una amplia entrevista que usted concede al diario Gestión el día de hoy y la he leído con mucha atención, es muy interesante. Usted afirma ahí que han mantenido una relativa discreción durante las últimas semanas, porque la opción que se tomó cuando usted fue elegido presidente es, uno, establecer una escucha de la población y número dos, reconocer que tenían que garantizar neutralidad porque evaluaron que los dos errores más graves que había cometido la CONFIEP es uno, no deslindar suficientemente de la corrupción, uno, y dos, dice usted, haber generado la impresión de haber practicado injerencia en un proceso electoral. Explíquenos, por favor, qué nueva imagen quiere usted, como presidente de la CONFIEP, proyectar a la sociedad de los empresarios peruanos. Muchas gracias, Fernando. Sí, efectivamente, nosotros asumimos este Consejo Directivo y Comité Ejecutivo alrededor de un mes antes de la primera vuelta, ¿no? Y comenzamos ese proceso de escucha al que haces mención. Era importante entender cuál era la percepción de los distintos grupos de interés y de la población en general con respecto a los empresarios y a nuestro gremio, y en función de eso decidimos que teníamos que mantener la posición que comentas, pero fuimos más allá de ello. Y esto nos ha permitido definir un rol más amplio, más cercano, más activo para involucrarnos en ayudar a resolver los principales problemas del país. No pretendemos reemplazar al gobierno, pero sí poder tener una colaboración público-privada que permita que podamos salir adelante de este momento tan difícil, ¿no? De pandemia, crisis económica, 4 años de una crisis de falta de institucionalidad, y creo que la mejor forma de hacerlo es comenzar escuchando, dialogando mucho, ¿no? Y poder colaborar para salir adelante. Señor Kai Porrichi, ¿cómo está? Muy buenos días. En la misma entrevista a la que hace alusión Fernando Carballo, una de las preguntas implícitas es, aquí se ha votado ni por el comunismo ni por el continuismo. Sin embargo, quisiéramos realmente entender desde el punto de vista del empresariado si eso es lo que proyectan ambos lados del espectro político. Es decir, hay quienes todavía sostienen en un lado que efectivamente la gente votó por el ideario inicial, ¿no? Y se vincula pues a personajes como el señor Cerrón. Castillo no es, el señor Pedro Castillo no es suficientemente claro en ese sentido. Y por el otro lado, se dan señales de a toda costa, digamos, buscar revertir un aparente resultado. Entonces, el sector empresarial, que es tan importante, que va más allá de los grandes empresarios, ¿qué es lo que debería hacer para buscar esa respuesta que ha dado el electorado en esta votación? Bueno, en primer lugar, esta votación nos ha hablado, ¿no? Y creo que tenemos que tener la capacidad de escuchar esos mensajes que nos da, ¿no? Por un lado, ¿qué mensaje nos está dando? Hay un grupo de peruanos que siente que no han sido atendidas sus demandas, no tiene acceso a los servicios básicos mínimos que la población requiere, ¿no? Entonces, claramente tenemos que priorizar esas necesidades y entender que tanto el gobierno, el Estado, los empresarios y otros actores de la sociedad civil tenemos que tener la capacidad de conversar y ver cómo ayudamos a resolver esos problemas, Mónica. Señor Caipo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Quería justamente hacerle referencia a una propuesta que ha estado en el tintero
y que ha sido planteada por varios de los candidatos presidenciales, más aún acentuada en esta segunda vuelta. El cambio de constitución, la reforma de la constitución y básicamente en el capítulo económico. ¿Y cuál es el pronunciamiento de la CONFIEP bajo este punto de vista? ¿Es oportuno, es conveniente para el país un cambio en el capítulo económico de la constitución? Yo creo que es importante escuchar y tener esa lectura. El día de ayer se publicó un estudio de Datum ya post-electoral, en donde se hacían esas preguntas, ¿no? Yo creo que a la pregunta anterior que me hizo Mónica, ha sido una elección muy particular, ¿no? Con dos candidatos con distintas propuestas, también con votos anti y con muchos temores, ¿no? Pero creo que cuando hacemos las preguntas que hizo ese estudio de Datum, si es que se quiere realmente un cambio completo de la Constitución, creo que ahí hay algunas señales que indicarían que no sería necesario. Por otro lado, creo que lo importante aquí es entender cuáles son las demandas que tiene la población, cuáles son las necesidades, cuáles son esos problemas que debemos resolver, ¿no? Y nos han hablado claramente, y obviamente tiene mucho sentido en los tiempos que vivimos, una mejora de la salud pública en primer lugar, seguido de impulsar la economía del país, y en tercer lugar la mejora de la educación, ¿no? Entonces creo que lo que debemos hacer, señor Carlos, sí. Permítame una precisión, ¿por qué no sería adecuado en estos momentos esa reforma constitucional? Yo creo que en primer lugar tenemos que preguntarnos si es necesaria, y en segundo lugar, en este momento de tanta incertidumbre, después de 4 años de una crisis institucional en donde estamos saliendo de una pandemia, reactivando la economía, tenemos que enviar señales de confianza, no solamente a los agentes económicos, sino en general a toda la población, ¿no? Entonces, en este momento no sería conveniente poder empezar un cambio constitucional, pero sí creo que es conveniente que empecemos a analizar y escuchar, ¿no?, a la población, a los expertos, a los técnicos, para poder ver cuál es la mejor manera de resolver estas demandas que tiene la población. Permítame, señor Óscar Caipo Richie, ir por favor a una pequeña pausa y retomamos nuestro diálogo, porque está usted explicando cuál es la visión que la CONFIEP tiene de las circunstancias que nuestro país está viviendo. Muchas gracias por su paciencia, hacemos una pausa y retomamos la entrevista con Óscar Caipo Richie, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, CONFIEP. Son las 8:18, estamos entrevistando al señor Óscar Caipo Richie, presidente de la CONFIEP. Debo decir, señor Caipo, que al leer su entrevista he sentido como un viento de optimismo que ha contrastado fuertemente con los aires de desconfianza y de exclusión que prevalecen en nuestro país. Porque usted cree que es posible plantear una agenda de consenso, incluso fija los temas que son indispensables ahí. Es muy interesante eso, pero hay la realidad que ha sido mencionada por Mónica Delta, 13.000 millones de dólares de depósitos en dólares retirados de los bancos en el Perú. Estamos hablando de una cantidad que se acerca a una tercera parte del presupuesto de la República. ¿Cómo podemos hacer para que a partir de esa agenda de consenso que usted postula, podamos dar tranquilidad a los mercados y a quienes pueden invertir en nuestro país? Bueno, en primer lugar, yo creo que en este momento las autoridades electorales, específicamente el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, tienen en sus manos la responsabilidad de finalizar el proceso electoral, ¿no? Y es muy importante que esto se haga pues con absoluta imparcialidad y transparencia, ¿no? En tiempos en donde tenemos una elección muy ajustada y con ambas partes pues teniendo algunos cuestionamientos o presentando en este caso solicitudes de nulidad de mesas de sufragio. Una vez que esto se resuelva en esos términos, de tal manera que quien sea elegido para dirigir el destino del país en los próximos años lo haga con la legitimidad que sea necesaria y que podamos
confiar en las instituciones, que es uno de los principales problemas que tenemos que resolver. Le tocará a quien presida el país dar las señales de estabilidad y de confianza, ¿no? Los primeros anuncios, el gabinete, quién llevará economía y finanzas, quién estará en el BCR, quién será premier, pero claramente pensamos que, dado que tenemos una elección tan dividida, digamos, en dos mitades casi perfectas, debe ser un gabinete de consenso y se debe tener en cuenta que hay que gobernar para el 100% de la población, ¿no? Entonces, esas señales claras, yo tengo la esperanza que se den más pronto que tarde y que eso haga que se calme, ¿no?, el ambiente no solamente político, sino sobre todo el económico al que hacen mención, para que podamos retomar la senda de la reactivación y el crecimiento económico tan necesario para nuestro país. Señor Kaipo Richie, usted ha dicho dos cosas también al principio de esta entrevista, es que de alguna manera CONFIEP lo que ha tratado de hacer a partir de su presidencia es escuchar. En la misma entrevista que se señala, es una entrevista central en gestión, habla de que no ha tenido contacto con representantes ni de Perú Libre ni de Fuerza Popular. En el caso de Fuerza Popular, en los agentes económicos, digamos, y eso es una realidad, no se ponen tan nerviosos. Sin embargo, en el caso de Perú Libre, ciertamente se ponen nerviosos, y no solamente estamos hablando de, como hemos señalado inicialmente, de grandes empresarios. ¿Usted considera verdaderamente que, en todo caso, de respetar lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, ojalá que sea con cierta prontitud para no dilatar la incertidumbre, si fuera Castillo el presidente que finalmente ha obtenido los votos por esa mínima diferencia, ¿cree que sería capaz de encabezar un gobierno de concertación? ¿O que efectivamente, como algunos piensan y sienten, estaría en juego lo que nosotros llamamos una economía de mercado? Bueno, tenemos que esperar a que se dé, en primer lugar, ese resultado, y en segundo lugar, a los primeros anuncios, ¿no? Yo creo que la experiencia nos ha enseñado, pues, que los procesos electorales, en muchos casos, se hacen propuestas, se hacen promesas electorales también, pero cuando ya les toca gobernar, deben asumirlo con la responsabilidad que requiere el país, sobre todo en este momento tan crítico, ¿no? Yo tengo la esperanza, y han habido algunas declaraciones en ese sentido, de propuestas más moderadas, de que se habla de que se quiere trabajar con la empresa privada, que no se van a cerrar las importaciones. Somos un país abierto a un mercado de más de 3.000 millones de personas, que es lo que genera buena parte del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años. Y ese crecimiento económico, Mónica, va a ser fundamental para poder generar ese bienestar y ese progreso tan necesario y para poder atender las demandas. Sin crecimiento económico eso no va a ser posible, y creo que a quien le toque gobernar va a tener que reconocer eso, y nosotros obviamente como sector privado vamos a estar dispuestos a sentarnos, a conversar, a ver cómo podemos colaborar, cómo podemos ajustar planes e iniciativas para que eso pueda ser posible. Señor Kaipo, el viernes último, el doctor Julio Velarde dejó entrever que ya no seguiría al mando del Banco Central de Reserva. Ha estado 15 años, me parece más por un tema personal, pero obviamente eso ya queda a disposición del siguiente gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre este anuncio hecho por el doctor Velarde? ¿Habrá, digamos, un efecto de este anuncio en la economía nacional? Bueno, la gestión del doctor Julio Velarde en dupla con quien ya no nos acompaña, Renzo Rossini, la verdad que ha sido un trabajo muy importante para la estabilidad monetaria y macroeconómica del país, ¿no? Un anuncio como ese obviamente puede causar cierto nerviosismo. En ese mismo anuncio ha mencionado que se va a quedar el tiempo suficiente hasta que se pueda nombrar a un reemplazo. Obviamente será responsabilidad del nuevo gobierno poder identificar una persona
que tenga pues la experiencia y las credenciales para poder transmitir la confianza y la estabilidad a los agentes económicos y podamos pues pasar esa transición. Señor Caipo. Pero ya... Perdón, adelante, Carlos. Permíteme, Fernando, una acotación. ¿Usted cree que este anuncio ya ha generado algún efecto en la economía? Bueno, este anuncio ha sido recién el viernes, ¿no? Y fin de semana de por medio, ¿no? Tendremos que ver cómo se mueven los indicadores. No he podido ver todavía cómo está el tipo de cambio que hemos estado todos siguiendo con tanta atención, ¿no? Pero nuevamente, esto puede suceder digamos, en transiciones de cambio de gobierno, en procesos democráticos, y importante es poder empezar a identificar quiénes pueden ser las personas que van a estar asumiendo las responsabilidades y los puestos clave en un futuro gobierno y poderlos anunciar lo más pronto posible que asuman el gobierno. Señor Caipo, una cosa que llama la atención, mientras nosotros estamos desgarrándonos 2 semanas después del acto electoral en el Ecuador, el poder ha sido tomado por un empresario de la banca y derrotó a todas las fuerzas que se oponían a una visión liberal, económicamente, digamos, realista, por llamarlo así. Esto, aparentemente, según leo en la prensa ecuatoriana, ha sido posible por el rol que él, a la cabeza de empresarios, jugaron durante la pandemia, contribuyendo sobre todo a resolver la crisis del oxígeno. Lamentablemente, hemos echado de menos iniciativas de ese tipo en nuestro país. Y veo que usted declara en Gestión Hoy que están a punto de lanzar una iniciativa asesorada por el BID para que los empresarios del Perú se pongan a la cabeza de ciertos valores como derechos humanos, integridad, anticorrupción, sostenibilidad, inclusión. Da la impresión de que estamos en vísperas de una campaña para que el empresariado peruano asuma un rol y adquiera una imagen que hasta el momento no se puede decir que haya sido muy exitosa. Sí, y más que una campaña, es un rol, ¿no? Es ese cambio de rol que mencioné al inicio, ¿no? Debemos reconocer que los últimos años han sido muy difíciles en general para el Perú, pero también nos ha golpeado al sector empresarial con los problemas de corrupción y algunas crisis reputacionales, en donde el mal actuar de pocos ha sido lamentablemente generalizado y extendido como imagen del sector empresarial, ¿no? Y entonces nosotros desde la CONFIEP queremos marcar muy claro que somos empresarios con un comportamiento responsable, ¿no? Sobre todo actuando con integridad, con transparencia, respetando los derechos humanos, teniendo mucha claridad con respecto a el manejo de potenciales conflictos de interés y, como siempre, cuidando el medio ambiente, que es muy importante. Entonces, hemos empezado esta iniciativa que es un cambio importante, es elevar los estándares con la asistencia técnica del BID. Esto tendrá un sistema de monitoreo también, y no solamente estará en CONFIEP, sino en los 22 gremios que nos conforman, de tal forma pues que no quepa duda que los empresarios somos responsables, que estamos comprometidos por el país y que nuestro accionar se mueve por los más altos estándares de integridad. Muchas gracias, señor Óscar Caipo Richie, presidente de la CONFIEP, por esta primera entrevista que podemos hacer con amplitud, sobre todo porque se echaba de menos una palabra clara por parte de los empresarios en las turbulencias que nuestro país está viviendo actualmente. Muchísimas gracias, que tenga usted muy buenos días y que lleve bien todos estos proyectos que nos ha presentado para la CONFIEP. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.